Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video, es un poquito largo porque voy a hacer una explicación y a la vez voy a hacer un ejercicio. En este caso vamos a hablar de las funciones circulares, que es lo que corresponde. Ya vimos función de seno, coseno, después veremos tangente, cotangente y demás. Porque es necesario ver esto primero. Esto está pues en el orden de los desempeños. Aunque en los desempeños está en la parte de seno y coseno, yo lo expliqué primero porque es necesario aprenderlo primero. En este caso vamos a hablar de funciones circulares donde es muy distinto a lo que hemos manejado hasta ahora, pero pues obviamente siguen siendo funciones. En este caso vamos a hacer un ejemplo de muy sencillo, como vamos paso a paso, vamos a aplicarlo por el momento de seno, coseno y tangente. Ya después aplicamos secante, cosecante y cotangente, que sería pues darle la vuelta a los ejercicios, pero pues en este caso vamos a pasarlo paso a paso. Ya después la otra semana empezaremos con lo de cotangente, secante y cotangente, perdón, secante, cosecante y cotangente, que es pues lo que les digo, darle la vuelta, pero, pues inclusive hay ejercicios donde nos piden calcular las 6 funciones. En este caso solo vamos a calcular 3 porque es el primero que vamos a hacer. Ya después calculamos los 6. Listo. Para eso, pues yo debo tener en cuenta que como estoy hallando una función circular, siempre nos vamos a guiar por unos ángulos, ¿cierto? Nosotros sabíamos que había una función con gráfica y demás, que la función del seno tenía un movimiento, que la función de coseno tenía otro movimiento. En este caso nos vamos a guiar en dos cosas importantes. Primero en los ángulos y segundo en algo que se llama teorema de Pitágoras. ¿Listo? Por lo menos en la ubicación vamos a manejarnos en triángulos. ¿Listo? Entonces para empezar yo voy a escoger, voy a hacer al azar, voy a decir que yo tengo un punto acá. ¿Listo? Y ese punto tiene un ángulo que puede ser teta. ¿Listo? Tiene un punto, tiene un ángulo teta. ¿Listo? Ahora hay que mirar una cosa. Normalmente los ejercicios pues deben tener, vamos a manejar un radio. Entonces aquí vamos a decir que esto es el radio. El radio del ejercicio que vamos a hacer es 1. ¿Sí? Hay ejercicios donde no tiene el radio, pero pues obviamente los que no tienen el radio los vamos a ir haciendo poco a poco, porque la idea no es confundirnos. ¿Listo? Hay que mirar una cosa. Si nosotros nos enfocamos en todo el círculo y nos acordamos de las clases de geometría del año pasado y el año antepasado y demás, sabíamos que el radio era la distancia entre el borde y el centro, ¿cierto? En este caso, si a nosotros nos dijeran cuál sería el radio sería lo que mide esa linecita azul. Y como me están diciendo que el radio es 1, quiere decir que esta linecita azul va a valer 1. ¿Listo? Para la interpretación gráfica. Hay que mirar otra cosa. Yo tengo aquí eh, un ángulo que salió pues, de 0, que abarca pues el eje X y el eje Y porque está en diagonal. Ya tenemos punteado, por decirlo así, el eje X, que es por donde se desplaza. Nos falta puntear el eje Y, que me quedaría de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo único que estoy haciendo es simplemente haciendo un triángulo como tal. ¿Sí? ¿Por qué debo hacer un triángulo? Porque ustedes, ahorita les dije algo importante que se llama teorema de Pitágoras. Y todos los ejercicios de funciones circulares tienen que, nosotros debemos tratar de que nos dé ese triangulito. ¿Para qué? Para nombrar los lados. ¿Listo? Para poder hacer las funciones. Entonces, lo primero que hago que es, bueno, pues mirar el radio, en este caso es la medida de este, y puntear lo que nos falta, que en este caso sería el eje Y, que es el recorrido que hace desde X hasta arriba. Esto es eje Y porque está sobre este eje, y el eje X es este, ¿cierto? Tengamos en cuenta, vale la pena recordar, que este desplazamiento es el de X, ¿cierto? Y este desplazamiento es el de Y. ¿Por qué? Porque, pues vuelvo y digo, que aquí está en la parte horizontal y aquí está en la parte vertical. Hay que tener en cuenta que está en X y en Y. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahora sí cómo se demuestran las funciones. Yo voy a pasar mi triángulo, o sea, así como está, lo voy a hacer inclusive con los mismos colores. Acá, pero solo como triángulo. Entonces, esto va a ser mi línea de acá. Esto va a ser mi eje X, ¿sí? Y aquí voy a poner mi eje Y. ¿Listo? Aquí pues me disculparán si quedó un poco torcido. Listo, entonces tenemos en cuenta que aquí hay un ángulo teta. ¿Listo? Profe, que si tenemos el valor del ángulo, por el momento no. Simplemente sabemos que hay un ángulo, vamos paso a paso. Listo, teniendo en cuenta, vuelvo y digo, que esto sería en el eje X, que es el horizontal, y esto sería en el eje Y,
que es el vertical. ¿Listo? Y también teniendo en cuenta que nos dan el radio y que sabemos que el radio es la flechita azul, entonces ese radio vale 1. ¿Listo? Por el momento vamos a manejar radios, perdón, en 1. ¿Listo? Por el momento, en los ejercicios que les dé, vamos a manejar por el momento radio de 1, mientras vamos empapándonos en el tema. Listo, ahora sí vamos a mirar las funciones. Tenemos las funciones seno del ángulo, que en este caso es teta, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Entonces acuérdense cuando nosotros empezamos con el tema de razones trigonométricas, que a nosotros nos decían, no, es que la fórmula de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que la fórmula de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la fórmula de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Eso mismo es lo que tenemos que aplicar acá. ¿Por qué? Porque para yo poder demostrar mi función circular tengo que sacar ese triangulito desde donde se forma la función, y en base a ese triangulito pues yo puedo aplicar las funciones. Recuerden que estas funciones solo se pueden aplicar en triángulos, ¿sí? Donde hay dos catetos y hay una hipotenusa, que en este caso sería el radio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tuve que poner las funciones originales? Para que nos acordemos. Entonces, lo único que yo voy a hacer es reemplazar, ¿sí? En este momento solo lo estoy demostrando. Ya después hacemos el ejemplo. ¿Listo? Todavía no. ¿Que estamos manejando el radio en uno? Sí, pero por el momento vamos a demostrar simplemente de dónde salen las fórmulas. Voy a ponerlas por acá porque ya después pasamos a hacer el ejercicio. Entonces yo tengo seno del ángulo, que sería teta, y sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, recuerden que el opuesto es el que está detrás, ¿cierto? El que está atrás. Por lo tanto sería y sobre 1, que es lo mismo que y, porque y sobre 1 sería y. Entonces yo puedo dejarlo como y. ¿Listo? Muy bien. Si tienen dudas pueden devolver el video. Coseno. Coseno del ángulo, según la fórmula divertida, coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? X. Sobre hipotenusa, que es 1. O sea que es X sobre 1, que es lo mismo que decir X. Listo. Y tangente sería, tangente de teta, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea y sobre x. ¿Listo? Muy bien. Esas tres formulitas son las primeras que vamos a usar en el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Ya les demostré cuáles son las fórmulas que vamos a usar. Ahora vamos a mirar cómo se hace el ejemplo, que tiene un nivel de dificultad divertido. Entonces, yo voy a coger aquí unos puntos. Vamos a irnos desde lo más pesado de una, como para demostrarlo. Igual si tienen valores enteros va a ser más fácil, ¿no? Pero entonces yo voy a poner un ejemplo y me van a decir que tengo un punto donde x es menos 3, menos raíz de 3 sobre 2, y y va a ser menos un medio. ¿Listo? Menos un medio. Listo, muy bien. Entonces, ya tengo el valor, lo que voy a hacer es ubicarlo. Listo, entonces vamos a mirar una cosa. Debo tener en cuenta siempre, muchachos, que cuando nos aparezcan los puntos, siempre esto es X y esto es Y, siempre. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar esos dos puntos. Entonces me dice que es negativo en X, o sea que va a ser por acá. Como me está hablando de raíz de 3 sobre 2, pues obviamente es un decimal. Y como todavía no estamos hablando de medidas exactas, yo voy a decir que va a ser, si yo lo quiero hacer en la calculadora, raíz de 3 sobre 2, voy a hacerlo como para demostrarlo. Yo puedo ponerlo aquí en la calculadora. Sería, regálenme un segundo, raíz de 3 dividido, sería raíz de 3 primero, que es 1.73 dividido 2. Eso sería 0.86, o sea casi el 1. Entonces vamos a decir que, digamos que el 1 está aquí y que 0.83 es por acá. Entonces mi punto va a partir de acá. Listo. Este. Ahora vamos a mirar cuánto es menos un medio, que sería 0.5, pero en este caso estamos hablando de y, o sea que coge hacia abajo. Si decimos que esto es menos 1 y estamos hablando de 0.5, que es 1 dividido 2, me quedaría en la mitad, o sea aquí. ¿Qué quiere decir, mis queridos amigos? Que en este caso la gráfica haría esto. ¿Sí? Yo uno los punticos
Y en este caso, recuerden que estamos manejando el radio en 1. ¿Listo? Pues obviamente que aquí se supone que está derecha, ¿no? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos aquí como tal una unión de puntos. ¿Listo? Ya tenemos un triángulo. Ya podemos mirar cuáles son los catetos. Pero ¿qué es lo clave aquí? Lo clave no simplemente es graficarlo nomás. Aquí yo debo tener en cuenta, pues en este caso no estamos mirando el ángulo como tal, pero debemos mirar a qué hace referencia cada uno. O sea, para dónde va o dónde quería ubicado el ángulo. ¿Por qué? Si yo ubico el ángulo aquí, va a ser distinto a que yo lo ubique aquí. Entonces yo tengo que darme cuenta para dónde voy. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? O si no, pues la embarro. ¿Cierto? Listo. Claro que aquí ya hay una clave que es a la hora de reemplazar. Va a ser muy sencillo. ¿Por qué? En esa clave es la que nos vamos a basar. Si me dice que esto es x menos 3 medios, o sea, este punto, ¿sí? Y miramos mi gráfica, ¿sí? Me dice que x es el cateto adyacente. Entonces, ¿será que es este o será este? Si me está hablando de x, es este. Yo no puedo ubicar x acá. Entonces, por lo tanto, este pedacito es x. O sea que ese pedacito es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Eso va a ser x. ¿Sí? O sea, tenemos que mirar a dónde nos vamos a ubicar. Listo. Y por consecuente, pues, si sabemos que el radio es 1, que es la hipotenusa, pues el opuesto sería este, ¿cierto? Que en este caso sería menos 1/2, que me quedaría acá. ¿Ya? Pero yo debo darme cuenta de qué. De que en este caso sí, o sea, yo puedo decir, ¿y por qué sabemos que es ese? Porque se está desplazando hacia abajo y está en el eje y. Entonces me está quedando bien. Voy a borrar este 1 que tengo por acá. Y este valor es menos 1/2. Recuerden que si tienen dudas lo pueden devolver. Voy a volver a explicar como por si de pronto se sienten confundidos. En este caso el ángulo sería acá. ¿Sí? Porque ya sabemos cómo se une. Vuelvo y digo, yo lo que hago es ubicar mi radio. Y ahí lo que hago es mirar qué es X y qué es Y. Y en base a esto, y en base a este triangulito, ubico X y ubico Y. Listo, fácil. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a reemplazar las fórmulas. Como les dije, este video es un poco largo. Entonces, pues la idea es que nos quede lo mejor posible. ¿Listo? Entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular seno. Esto va a ser más rápido. Entonces me dice que seno del ángulo es igual a Y. ¿Cuánto es Y? ¿Dónde está Y? ¿Cuál sería Y? Y es el opuesto, o sea, menos 1/2, ¿cierto? Entonces, sería menos 1/2. ¿Listo? Simplemente es menos 1/2. ¿Por qué? Porque es Y sobre 1, menos 1/2 sobre 1, pues sigue siendo Y. O sea, no hay ningún problema. O sea que seno sería Y. Listo. Coseno. ¿Qué sería coseno? Coseno es X, o sea, menos raíz de 3 sobre 2 sobre 1, que sigue siendo pues el mismo valor. No tiene ningún problema. Pero la tangente sí tiene su proceso. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que los dos son simplemente ubicar los lados, voy a borrar y voy a hacer la tangente, que es la parte más larga. Recuerden que hasta ahora estamos haciendo lo primero, que es seno, coseno y tangente. Cuando toca darle la vuelta, se pone más divertido. Entonces me dice que tangente del ángulo de θ es igual a Y, que sería, ¿cuánto? Menos 1/2, ¿sí? Sobre X, que sería menos raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer pues es la ley de la oreja, ¿cierto? La ley de la oreja. Entonces me quedaría así, de esta manera. Recuerden, entonces lo primero que yo hago es 2 por menos 1, me quedaría menos 2, arriba. Y abajo me quedaría 2 por menos raíz de 3, me quedaría menos 2 raíz de 3. ¿Listo? ¿Y cómo me va a quedar eso? Yo puedo suprimir aquí este 2 y este 2 sacándole la mitad. Obviamente aquí me da 1, no 0. Entonces aquí me quedaría, menos por menos me daría más. Entonces me queda 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Ese 1 sobre raíz de 3 se ve un poco feo, ¿cierto? Es diferente que fuera raíz de 3 sobre 1. Si fuera raíz de 3 sobre 1, pues va a ser más fácil de hacer. Entonces, como es de esta manera, yo lo que voy a hacer es racionalizarlo. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar por el denominador, pero 2 veces. Esto ustedes lo veían en álgebra.
O sea, ustedes cogen este valor y lo ponen como fracción arriba y después lo que hacen es multiplicar en x. Eso es lo único extraño que se ve ahí. Y ahí ya quedaríamos en la solución. Esto es opcional, ¿no? O sea, esto no es opcional, sino me refiero es para que se vea bien. La respuesta es hasta aquí, pero yo lo quiero adornar. A la hora de realizar las funciones opuestas, sí puedo coger este valor, pero yo quiero adornarlo, quiero dejarlo mejor. Mejor dicho, si ustedes quieren manejarlo hasta ahí, está bien. Si lo quieren dejar más estético, pues pueden racionalizarlo. Entonces me quedaría 1 por raíz de 3, me quedaría raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Entonces aquí es donde se aplica una propiedad. La voy a hacer aquí mismo. Me quedaría raíz de 3 al cuadrado. Pero recuerden que yo puedo por propiedad eliminar la raíz con la potencia. Entonces me quedaría raíz de 3 sobre 3. Y ahí ya se ve un poco mejor. Pero esto es opcional, vuelvo y digo, y esa sería la solución. Entonces, tenemos x, sí. Tenemos x, sí. ¿Cuál sería x? Sería coseno, que sería menos raíz de 3 sobre 2. Tenemos y, que sería seno, que sería menos un medio. Y tenemos tangente, que sería un 1 sobre raíz de 3, o si lo quieren racionalizar, me quedaría raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Entonces, como ustedes observan, el procedimiento no fue tan difícil a la hora de operar. Aquí es más que todo de interpretar, de saberme ubicar en la gráfica. Si yo ubico mal los lados, la embarro. Si yo hubiera cogido al revés los lados, pues me va a quedar todo mal. Tengan en cuenta que siempre que aparecen los puntos, primero es X, después es Y, y siempre, muchachos, siempre básense en este triangulito. Básense en que el radio siempre es la hipotenusa y de ahí partan. El que está detrás siempre es el opuesto y el que está abajo siempre es el adyacente. Y tengan en cuenta que siempre el opuesto es seno y el adyacente es coseno. Si ustedes se aprenden eso, de ahí para adelante es carpintería para ustedes. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. Igual cualquier cosa en clase estaré pendiente a sus dudas. ¿Listo? Muchas gracias. Este ejercicio salió más difícil porque tenía raíces. Si le sale con números enteros va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Espero que lo hayan entendido y pues cualquier cosa en clase estaré pendiente. ¿Listo? Muchas gracias.